Bendiciones abundantes para ti que me escuchas y toda tu familia. Imagina un día en el que un hombre viaja de Jerusalén a Jericó. En el camino es asaltado, es golpeado y dejado medio muerto, y pasan por su lado un sacerdote y un levita, pero ambos lo ignoran y continúan su camino. Sin embargo, un samaritano, considerado un enemigo por los judíos, se detiene, se compadece de él y lo ayuda. Y esta historia, mis amigos, conocida como la parábola del buen samaritano, registrada allí en Lucas 10, 25 al 37, ilustra la esencia de la compasión. No solo sentir lástima, sino actuar en favor del que sufre. Y esta parábola nos prepara para entender la profunda compasión que Jesús muestra en Mateo 9:36. Y este pasaje de Mateo 9:36 se sitúa en un contexto donde el Señor Jesús está realizando su ministerio en Galilea. La región estaba marcada por la opresión romana, por la pobreza y por la enfermedad. La gente vivía en un estado de desesperanza, buscando respuestas y sanación. Y el Señor Jesús, al ver a las multitudes, se compadece de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y este contexto resalta la necesidad de un líder compasivo que guíe y cuide a su pueblo. Lee conmigo allí Mateo 9:36. El versículo dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a tratar de analizarlo. Dice al ver las multitudes, y esta palabra utilizada aquí significa observar con atención. Y el Señor Jesús no solo miró a la multitud, sino que se detuvo a ver su sufrimiento y su necesidad. ¿Y qué ocurrió en consecuencia? Dice, tuvo compasión. Y esta palabra, compasión, su raíz implica un profundo sentimiento en el interior, casi visceral. Y esto indica que la compasión de Jesús no era superficial, sino que era un dolor profundo por el sufrimiento ajeno. Y continúa el versículo diciendo que estaban desamparadas y dispersas. Y estas palabras describen a un pueblo que se siente perdido y sin dirección. Y la imagen de ovejas que no tienen pastor evoca la necesidad de guía y protección. Un tema que es recurrente en las Sagradas Escrituras. Puedes leer el Salmo 23 y vas a ver esta figura tan hermosa donde el Señor es nuestro buen pastor. Y la compasión del Señor Jesús nos llama a actuar. Allí en 1 de Juan 3:17 se nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La compasión, mis amigos, debe llevarnos a la acción, a ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de los demás. Veamos el caso que se haya registrado en Mateo 14:14, donde el Señor Jesús ve a una gran multitud y, movido por compasión, sana a los enfermos. Y esto muestra que la compasión de Jesús se traduce en acción concreta. También veamos el caso de San Lucas 7:13, donde el Señor Jesús ve a una viuda que llora por la muerte de su hijo y se compadece de ella. ¿Y qué hizo el Señor? Resucitó al joven. Y este acto de compasión no solo alivia el dolor de la viuda, sino que también revela el poder del Señor Jesús sobre la muerte. Amigos míos,
La compasión del Señor Jesús nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos y a involucrarnos en las vidas de aquellos que nos rodean. Y hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes tú ser un canal de la compasión de Cristo en tu comunidad. ¿Hay alguien que necesita tu ayuda? ¿Habrá un vecino, un amigo o incluso un desconocido que requiere de una palabra de amor, una ayuda práctica, de un mercado, de un vestido, o que requiere que vayas a orar por él? Amigos, la verdadera compasión no se queda en el sentimiento, sino que se traduce en acción. Recordemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nota que nos amó y no se quedó sintiendo amor o cantándonos canciones de amor, canciones bonitas. Oh, creación tan linda, estos seres humanos tan hermosos. Él no se quedó cantándonos, diciendo, oh, cuánto los amo y me duele que vayan al infierno. No, Él no se quedó cantando. Él hizo algo. Nota el texto bíblico en San Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Se convirtió en acción ese amor. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la compasión del Señor es práctica. Por eso el Señor, sabiendo que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas, no podemos ser salvos por nuestras propias obras, no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, no podemos ser salvos por la religión que profesemos, ni por ningún líder religioso. Entonces la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor pagó en nuestro lugar. Su amor se convirtió en acción y se puso en nuestro lugar. Dio su vida a favor nuestro. Por eso, si aún no tienes a Cristo en el corazón, recíbelo, cree en Él como tu único y suficiente Salvador. Amigo mío, la salvación es gratuita. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amigo, cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y tú, mi querido hermano, no te quedes con este gran amor de Dios, llévalo, transmítelo a otros, para que no se pierdan por la eternidad. Allí en Gálatas 6:12 nos instruye, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es del amor. Y hoy es el día para abrir nuestro corazón y nuestras manos y permitir que la compasión del Señor Jesús nos transforme y nos impulse a actuar. Por lo tanto, te invito a que nos consagremos a Dios, pidiendo que nos dé un corazón compasivo, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a amar a los demás, pero no sentimentalmente, sino en la práctica, de verdad, con acciones. Recuerda que al hacerlo, estás reflejando el amor de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Que nuestra vida, mi querido amigo, sea un testimonio de la compasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos quedemos con ese regalo del amor de Dios, compartámoslos a otros. Recuerda allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, que nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por lo tanto, vamos a ser instrumentos de bendición para otros.
No nos quedemos sintiendo, vamos a actuar, vamos a obrar.